Bien, vamos a empezar con el tema de los crepúsculos, el tema 3, que me parece bastante interesante, sobre todo a la hora de realizar las observaciones. Tenemos que tener en cuenta cuándo suceden estos crepúsculos y... Bien, allá vamos. Bien, la definición de crepúsculo es el intervalo que sucede antes de la salida o después de la puesta de sol, durante el cual el cielo está iluminado. El cielo y también vemos el horizonte. Se produce porque la luz del sol ilumina las capas altas de la atmósfera y la luz se difunde en todas las direcciones por las moléculas de aire. Entonces esta difusión de la luz llega al observador e ilumina todo su entorno, tanto el horizonte como los astros. Si no disponemos de alguna de las dos cosas, bien del horizonte o bien de los astros, no podemos realizar una observación astronómica, porque necesitamos los astros, evidentemente, pero necesitamos también esa referencia para tomar la altura, que es el horizonte. Si no tenemos esa referencia, no podemos realizar una observación. Bien, distinguimos entre crepúsculo matutino, que ocurre antes de la salida del sol. También se llama amanecer, aurora, alba, dilúculo o lubricán. Y el otro crepúsculo es el crepúsculo vespertino, que es el que ocurre tras la puesta de sol y también se llama atardecer u ocaso. Dentro del crepúsculo también tenemos varias subcategorías, ¿vale? Hay dos criterios de subcategorías de crepúsculo. Este es el segundo criterio, que se llama el criterio de periodos de tiempo independientes. Entonces, en esta subcategoría, de acuerdo con este segundo criterio, tenemos el crepúsculo civil, que es cuando el sol está en alturas comprendidas entre el horizonte y los 6 grados por debajo del horizonte, por eso ponemos el signo menos. El crepúsculo náutico tendría el sol con alturas comprendidas entre los 6 y los 12 grados por debajo del horizonte, y el crepúsculo astronómico tiene el sol con alturas comprendidas entre los 12 y los 18 grados por debajo del horizonte. En cuanto al primer criterio, el crepúsculo náutico abarcaría también el civil, ¿vale? Recordar que es civil, náutico y astronómico, ¿vale? El sol en cada uno de ellos va bajando más por debajo del horizonte. Civil, náutico y astronómico. Entonces, el náutico abarca también al civil y el astronómico abarca tanto el náutico como el civil. Aquí tenéis un pequeño esquema de los crepúsculos. Aquí el crepúsculo civil está 6 grados por debajo del horizonte, el crepúsculo náutico los 12 grados, lo hemos comentado antes, el astronómico 18 grados por debajo del horizonte, noche. Ya ahí en teoría no podemos hacer ninguna observación porque ya solamente veríamos los astros, no dispondríamos del horizonte. ¿Vale? En este caso, como es salida de sol, pues iríamos al revés, ¿no? Empezamos en la noche, conforme va saliendo el sol por aquí,
tendríamos nuestro crepúsculo náutico cuando está a 18, el crepúsculo astronómico cuando está a 18, crepúsculo náutico cuando está a 12 grados por debajo del horizonte y crepúsculo civil cuando está a 6 grados. Para la puesta es exactamente igual, ¿vale? Bien. La duración del crepúsculo, bueno, unas pequeñas anotaciones. Cualquiera que sea el crepúsculo depende del día del año y de la latitud del observador, que es una cosa bastante lógica. No es lo mismo estar observando en los polos que estar observando en el Ecuador o en una latitud media. Para un observador situado en el Ecuador, la duración de los crepúsculos es casi la misma durante todo el año, y para una latitud intermedia como la que tendríamos en España, un valor típico de la duración del crepúsculo civil es de media hora. Dispondríamos de media hora para tomar una observación en condiciones. Bien, aquí tenéis las definiciones de orto y de ocaso. ¿Vale? Un astro está en el orto cuando atraviesa el plano del horizonte y pasa el hemisferio visible. Es decir, cuando su altura astronómica es cero, pasando de negativa a positiva. Si el disco del astro es apreciable, casos del Sol y la Luna, el orto se produce cuando el limbo superior toca el horizonte. Y el ocaso, pues lo mismo, pero a la puesta. Un astro, en particular el Sol, estará en el ocaso cuando por efecto de la rotación de la Tierra atraviesa el plano del horizonte y pasa del hemisferio visible al no visible. Es decir, cuando su altura es cero, pasando de positiva a negativa. En el caso del Sol, esto determina el fin del día. Bien, en cuanto a las observaciones crepusculares, he querido poner aquí esta nota. La mejor hora para las observaciones astronómicas durante una navegación es cuando el Sol se encuentra entre los 3 y los 9 grados por debajo del horizonte. Es decir, empezaríamos más o menos a la mitad del crepúsculo civil y abarcaría parte del crepúsculo civil y parte del crepúsculo náutico. Durante este lapso de tiempo son visibles simultáneamente el horizonte y las estrellas más brillantes. Ya veremos más adelante cómo se mide el brillo de las estrellas. ¿Vale? Eso lo vemos en capítulos siguientes. Y aquí tenéis una página ejemplo del almanaque náutico. Lo único que quiero que veáis aquí es que una de las páginas, estos son 2 días seguidos, el 17 de julio y el 18 de julio. Quiero que os deis cuenta que en una de las páginas figura la puesta de sol y el fin del crepúsculo, y en la siguiente figura el principio del crepúsculo y la salida del sol. Entonces, ¿qué ocurriría si en esta fecha a mí me piden un dato de salida del sol? Pues tendría que coger el día anterior, donde sí figuraría la salida, el día siguiente, sumar esas horas y dividirlas por 2. ¿Vale? Estas horas que os dan aquí son horas civiles y hay que transformarlas a hora de tiempo universal, ¿vale? Pasando la longitud a tiempo con un procedimiento que veremos en las siguientes lecciones.